Que esos son los recuerdos que se le meten a uno en los recovecos del corazón y echan cría y se nutren de su propio néctar y nos marcan para toda la vida. Por lo menos así ocurrió conmigo, y no me avergüenza reconocer que ahora, ya grande, cuando tengo un problema que me agobia, o cuando me toca sufrir por radio y por televisión un partido de Independiente y me como los codos por la ansiedad y la angustia, la vida me enseñó lo inconveniente que puede resultar fumarse los nervios. Siento un impulso difícil de dominar, una tentación casi irresistible que me invita a irme a dormir, a abrigarme en la certeza de que mientras yo sueño, mi papá e Independiente, como duendes laboriosos, van a arreglarme el mundo para que yo lo encuentre refulgente en la mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Esta es una edición extra de Futboleros Deluxe junto a Crisol Literario. Si te gusta el fútbol y el deporte en general, este es tu programa, con el pasado y el presente del deporte que tanto nos apasiona, con historias, entrevistas, anécdotas, biografías, debates, historiales del juego más hermoso del mundo. Esta es la temporada 2023, el episodio número 8. Hoy contamos con la colaboración, como siempre, de Martín Moro Ojeda y de nuestro amigo Jorge Palafox desde San Luis Potosí, México. ¿Cómo andan, muchachos? Hola Alberto querido, ¿cómo te va? Feliz acá de presentar a este nuevo entrevistado, tanto de Futboleros Deluxe como de Crisol Literario, en esta fusión extra especial. Para arrancar, saludamos a Jorge Palafox en México. ¿Cómo estás, Jorge? Moro querido, un saludo acá desde México, igual para Alberto. Sí, iniciando este programa tan especial, una fusión entre Crisol Literario y Futboleros Deluxe. En este caso será el 6º programa para Crisol Literario, que esperemos sea del agrado de todos ustedes. Bueno, muchachos, hoy verdaderamente tenemos un programa de lujo. Vamos a entrevistar a Eduardo Sacheri, escritor, guionista, licenciado en historia, docente argentino, tantas novelas, tantos cuentos que han sido devorados por el público desde que se hizo conocido. No paró de sorprendernos. Es para nosotros un privilegio poder hablar con él y preguntarle tantas cosas de su vida, de Independiente, de sus cuentos, de todo lo que nos dice cuando él escribe. Su novela La pregunta de sus ojos, que Campanella llevó al cine en forma tan consagratoria, ¿no? Como El secreto de sus ojos, que incluso llegó a ganar el Oscar. También tuvo participación en la filmografía de Papeles en el viento, La odisea de los giles, tantos cuentos como Esperándolo a Tito, Los dueños del mundo, Arauz y la verdad, Ser feliz era esto, Nosotros dos en la tormenta. Bueno, novelas, cuentos, la rompe siempre. Vamos a arrancar con todo. La verdad, para nosotros un privilegio total. Así es, Alberto querido, un privilegio, un lujo que nos damos tanto en Crisol Literario como en Futboleros Deluxe. Así, sin más, arrancamos la entrevista. ¿Te parece, Jorge? Desde luego, Moro, Alberto, muchas gracias y vamos a pasar con nuestro super invitado de lujo. Vamos con la entrevista. Bueno, Eduardo, empezamos con la primera pregunta. ¿De dónde vienen tus dos pasiones? ¿A quién le agradeces el haberte inculcado tu amor por las letras? ¿Y a quién le agradeces tu amor por el fútbol Independiente? Hola Moro, ¿cómo te va? Mira, la verdad que se solapan un poco esas dos pasiones y su origen, y es en mis viejos. El tema de la lectura, mis viejos
odontólogos ellos, no nada que ver con el mundo de la literatura, pero sí muy buenos lectores y lo inculcaron en mis hermanos y en mí también. Y bueno, y el amor al fútbol y a Independiente, mi viejo. Es decir, de esos dos padres, eh, mi papá, que era de Independiente y me incorporó con toda naturalidad a ese amor. Hola, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo va? Es un placer enorme para nosotros acá en Futboleros Deluxe presentar a tan prestigioso personaje como sos vos. Mi nombre es Alberto Lalia, te damos la bienvenida, te doy la bienvenida y bueno, te queríamos hacer un par de preguntas. La primera mía sería, ¿escuchás música que te inspire para escribir o preferís el silencio? Y ya que estamos, ¿te atrapan otros géneros literarios o te nutrís del género que escribís? ¿Qué es lo que te gusta leer a vos? ¿Qué decís, Alberto? ¿Cómo te va? Mira, en general escucho música clásica, eh, porque mi vieja me acostumbró de chiquito, ella se acompañaba siempre en las tareas hogareñas con música clásica, la que la escuchaba en la radio. Cuando yo era chico, Radio Nacional y Radio Municipal se pasaban el día emitiendo música clásica. Y es el tipo de música que me acompaña. A veces en silencio, pero si no, música clásica. Mira, me gusta mucho leer, soy de leer, sobre todo novela y cuento, es decir, ficción. Más que leer ensayo y ponele, no soy lector de poesía o de teatro. Novela contemporánea en general y sobre todo de autores argentinos o latinoamericanos, aunque también leo bastantes policiales traducidos. Viste que Estados Unidos y los países escandinavos tienen como una larga tradición de policiales. Bueno, también me gusta mucho leerlos. Excelente, Eduardo. Ahora te consulto. ¿Cuál es el método, además de la disciplina, para llegar desde una publicación de un libro a que ese libro se convierta en un guión de película y que esa película gane un Oscar? Bueno, en realidad el método que uno puede aplicar a la escritura, sí, yo te puedo decir, tratar de dedicarle muchas horas, aguantarte la frustración de que las cosas no salgan, leer mucho, porque leer te afina el oído como para vos también escribir. Ahora, que se convierta en el guión de una película depende completamente de que a alguien del mundo del cine le parezca que en el libro que está leyendo hay una película. O sea, si no viene la demanda de ese mundo cinematográfico, olvídate. No va a suceder. En el caso del Secreto de sus ojos, Campanella, que ya era lector mío, se copa con mi primera novela y él es el que motoriza que escribamos el guión. Y en cuanto a que gane el Oscar, es absolutamente fuera del alcance de cualquier trabajo o método que tenga uno, totalmente afuera. Hola Eduardo, un gusto que estés con nosotros en esta edición especial, súper especial de Crisol Literario. Un saludo desde México. Y bueno, empezando con las preguntas que quiero hacerte, me llama mucho la atención, siendo que para muchos escritores en muchas latitudes, el tema el fútbol o cualquier cosa que tenga cierta raigambre popular a veces puede ser vista con recelo o con cierta no ignorancia, aunque sí se refleja muchas veces un poco de cierta ignorancia o rechazo hacia esos temas por considerarse un poco menos que banales. Sin embargo, en tus cuentos, como en algunos otros textos de otros autores, se refleja esa complejidad que tiene un deporte que se puede ver como algo sencillo hasta cierto punto, para reflejar algo más de la sociedad. Me gustaría que nos contaras a todos nosotros qué te llevó o qué te ha llevado a escribir o a utilizar la temática del fútbol para contarnos unas historias que muchas veces tienen esa impronta o esa llegada con el tema deportivo o extracancha,
al plano de la ficción, de la literatura. Me gustaría que nos ilustraras un poco más con esa visión. ¿Qué te lleva? ¿Qué te ha traído a escribir esa cantidad inimaginable de cuentos que tienes, de ficciones, que son lo que han hecho más célebre tu labor como escritor, al menos desde el lado vinculatorio entre el fútbol y la literatura? Hola Jorge, ¿qué decís? Eh, Coincido con vos en que esto de que el fútbol como materia literaria debió enfrentar un prejuicio muy, muy grande. Capaz que ahora un poco menos. Me da la sensación de que a pura fuerza de gente interesante, inteligente y capaz. Pienso Roberto Fontana Rosa, Osvaldo Soriano, por nombrar dos que a mí me gustan mucho. eh, Escribieran de fútbol, eh, es decir, fueran estupendos escritores que además se le animaban al fútbol, sirvió para erosionar un poco ese prejuicio. Y en cuanto a por qué yo incluyo al fútbol en mi literatura, porque yo construyo mi literatura sobre los temas de mi vida. Mi geografía, mis gustos, mis horizontes, mis costumbres, mi vida cotidiana, y el fútbol está absolutamente, intrincadamente presente en mi vida. Yo creo que es por eso. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo es el proceso creativo para escribir un libro? Si abordáramos esa idea con la necesidad de contar algo, ¿a qué le atribuís este interés? ¿A algo particular que recorre toda tu obra como una marca registrada o varía junto al tema de cada título? Mira, es un poco las dos cosas, esto de el proceso creativo y el interés para contar una historia. Yo creo que, por un lado, hay algo que, digamos, un parentesco entre todo lo que escribo. Castelar, mi gente, mis gustos, el fútbol, el barrio, las vidas cotidianas, la gente cercana, eso está en común. Pero al mismo tiempo hay una variación, porque no me gustaría repetirme, ¿viste? Repetirme demasiado, que los lectores digan, otra vez este Sacheri batiendo el parche con esto o con aquello. Entonces, me gusta, me gusta ir a lugares distintos. Ahora, y el proceso creativo en sí, en general, yo dejo que se me ocurran muchas cosas. Supongo que soy bastante imaginativo y eso supongo que lo comparto con un montón de gente. Pero hay ciertas ideas que te vienen más de una vez, que en lugar de que se te ocurran una sola vez, se te ocurren muchas veces. Y bueno, ya con la experiencia uno va aprendiendo a prestarle atención a esas reiteraciones. Y esas reiteraciones tienen que ver, por un lado, con que puede ser un universo piola para contar, esa ficción que estás construyendo, pero al mismo tiempo hay algo que de entrada no te das cuenta, uno se da cuenta después, y tiene que ver con que estás respondiendo a alguna inquietud profunda tuya, de mí como persona, y que no tiene necesariamente que ver con esa historia de ficción. Bueno, de la confluencia de esas dos cosas, de necesitar hablar algo que me interesa, me preocupa o lo que sea, y de inventar una historia que le pueda gustar al lector, nace la conjunción. Me gustaría que nos contaras a todos los escuchas, ¿qué opinión o qué tan cercano estás a otros autores que han relacionado o que han estado escribiendo acerca del fútbol? O sea, por ejemplo, algunas de las crónicas que hace García Márquez acerca del fútbol en Colombia, o Juan Villoro en México, Caparrós en Argentina, o algunos otros autores que han estado de manera cercana eh, coqueteando con el fútbol, ya sea como deporte, como pasión, o en su defecto con creación literaria, con crónica. ¿Qué tan cercano estás y cuál sería tu opinión al respecto? No sé si sueles o has solido leer o compartir escenario con algunos de estos autores, algunos vivos, otros ya no, pero
con sus textos. Me gustaría, o estaría buenísimo que nos contaras un poco más de tu experiencia, en este caso como lector y obviamente como creador, en vinculación con otros autores que han estado cercanos al tema. Mira, Jorge, en cuanto a los autores, mm, ¿viste los que te mencioné recién? Fontana Rosa y Soriano, son los que más cerca siento, eh, cerca en tanto que los admiro, no porque yo escriba como ellos, o sea, me quedan eh, unos cuantos puntos arriba de mi modesta performance en la tabla de posiciones, pero creo que son los dos que más admiro, sin duda. Me gusta lo que hace Martín, me gusta lo que hace el mexicano Villoro, pero como sobre todo me gusta la ficción, ¿viste esto que les contestaba en una pregunta anterior de que soy muy lector de ficción? Bueno, esos cuentos de Fontana Rosa y esos cuentos de Soriano, para mí son irreemplazables. Excelente, Eduardo. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo sentiste que lo que escribías podía ser publicado? Mirá, Moro, en realidad sentir que podía ser publicado, bueno, supongo cuando Alejandro Apo empezó a leer, sobre todo a volver a leer los cuentos de fútbol que yo le dejaba en la puerta de la radio y los volví a leer por el hecho de que los oyentes se lo pedían, yo ahí empecé a sentirme como, bueno, capaz, ojo que en una de esas acá hay algo en el sentido de que no solo mi mujer, mis amigos valoran esto que estoy haciendo, sino le gusta a otras personas. Pero la radio, Radio Continental, Todo con Afecto, el programa de Alejandro Apu fue clave. Si no hubiera aparecido esa posibilidad, nada de lo que pasó después hubiera sucedido. Eduardo, ¿hubieras cambiado ser un gran escritor y un prestigioso profesor como sos hoy en día por haber sido futbolista, no digamos de élite, un crack internacional, ni de selección, ni nada, ya que sos tan futbolero, sino de esos que quedan en la historia por jugar, no sé, 5 partidos en primera, que son ignotos, pero que hacen el gol del título para un club, para tu club o para cualquier equipo? En este caso, digamos, no sé, me viene a la cabeza Bruno, que hizo un gol con el que River rompió el maleficio en el año 76, después de 18 años sin salir campeón, que no jugó mucho y quedó en la historia como el que hizo el gol del título. Y bueno, así hay otros casos parecidos. Si hubieras cambiado algo porque te pasara algo así. Es una pregunta difícil esa de qué cambiaría. Si me decís hacer un gol clave en la historia de Independiente, sabés que no sé por lo siguiente, porque las pasiones del fútbol son intensísimas, pero son efímeras también. Entonces, suponete, Bruno, el de River, que vos me decís, hizo como ese gol consagratorio, pero después no consolidó una carrera. Entonces, te lo plantearía en estos términos, así, tipo pacto con el diablo. Si vos me decís un gol clave, no te lo cambio. Ahora, 10 años jugando en la primera de Independiente, jugando bien, siendo querido por el público y metiendo algunos títulos, incluido una Libertadores, ahí sí, ahí te lo cambio completamente todos los libros por ese sueño. Excelente, Eduardo. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿cómo se hace para lograr mantenerse en el éxito teniendo en cuenta que el público lector espera de cada nueva obra tuya un nuevo hit, por así llamarlo, y a la vez mantener los pies sobre la tierra? Mira, la verdad que a mí digamos, me pone muy feliz que mis libros le gusten a la gente. No me da igual publicar y que la gente rechace lo que escribo, no le dé bola o que le guste. O sea, sería pedante y falso de mi parte si te digo, no, yo escribo lo que necesito escribir y me da igual lo que piensen los lectores. Te diría que escribo lo que necesito escribir, eso es cierto, pero no me da igual lo que piensen los lectores. Me gusta mucho que sintonicemos. Ahora, capaz que en una de esas, el día de mañana, eh, dejo de sintonizar.
y no es culpa ni de los lectores ni mía. ¿Viste? A veces pasa que la búsqueda de uno va por un lado y lo que los lectores mayoritariamente quieren leer va por otro. Lo lamentaré, pero calculo que voy a seguir escribiendo lo que necesite. Eh, Porque escribir a mí me sirve para eso, para entender mejor mi propia vida. Y mi propia vida no tiene que ver con el éxito. Eh, Tiene que ver con, de nuevo, mi familia, mis amigos, Castelar, Independiente, y ya casi te dije todo. Así que bueno, así es la cosa. En Independiente, mi viejo y yo, y en Señor Pastoriza, conseguís que el hincha del Rojo se emocione hasta las lágrimas por la forma en que narrás todo. ¿Sentís que la identificación de la gente de tu club con vos es total? A mí me pasa de recordar a mi padre y ese cuento es hermoso. Cada vez que lo escucho, que lo vuelvo a releer en Esperando a Tito, me hace lagrimear siempre porque, bueno, al ser de más o menos de tu misma edad, me pasa lo mismo que le pasaba a ese nene que iba al jardín o a la primaria, como lo contás vos en el cuento, y todos los recuerdos del Independiente Copero y que ganaba cosas, y que salía campeón todos los años, me hace recordar a mi viejo y es muy parecido a lo que decís vos en el cuento tuyo. La verdad que es impresionante ese cuento. Ah, mira, yo creo que la identificación no tiene que ver con mi cuento, eh, sino con lo que sienten por el club. Lo único que me diferencia a mí de otros hinchas es que se me da más o menos bien poner lo que siento en palabras, pero no es que yo quiero más a Independiente que los demás hinchas, ni que entiendo más, ni que sé más, no, para nada. Solo creo que tengo esta facilidad, así como hay quien tiene facilidad para meter un cambio de frente o para hacer cálculos mentales. Bueno, yo tengo cierta facilidad para poner en palabras lo que siento. Pero eso que sentimos por Independiente, bueno, lo sentimos todos con esa profundidad, indudablemente. Bueno, cambiando un poquito de tema, alejándonos un poquito del fútbol, pero sobre todo acercándonos a tu obra, hace poco publicaste tu última novela, Nosotros dos en la tormenta. Y bueno, como este es un programa enfocado a la literatura, me encantaría que nos contaras a todos los escuchas qué se puede encontrar el lector, tanto el habitual a toda tu prosa, como aquel lector prístino que esté por introducirse a la lectura de tu obra, qué puede encontrar en Nosotros dos en la tormenta para que se anime a su lectura. ¿Podrías contarnos un poco más al respecto? Mira, Nosotros dos en la tormenta, es cierto, es mi novela más reciente, está ambientada en 1975, está ambientada en Castelar, y yo te lo digo hasta ahí, y se parece mucho a mis mundos habituales, o sea, mi pueblo en el oeste del Gran Buenos Aires, la época de mi niñez, en este caso yo tenía 8 años, pero, y en ese pero va todo el cambio de tono de la cosa, tiene mucho que ver con la violencia revolucionaria. Eh, Hay dos muchachos que son los protagonistas de la historia, que son, uno es un militante de Montoneros, un militante de las facciones armadas de Montoneros, y otro, amigo de él, es militante del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Eh, y tiene que ver con su vida cotidiana, pero de guerrilleros clandestinos en esa Argentina del 75, es decir, del gobierno de Isabel Perón, antes de que venga la dictadura, con todo lo que significa. Es como abrir el castelar de ese momento y ver las acciones de estos muchachos, lo que sucede con sus familias, lo que sucede con las víctimas de sus acciones. Bueno, por ese lado va. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál de todos los libros que escribiste es tu preferido y por qué, Eduardo? ¿Sabes que no me sale en general poder hacer una jerarquía con los libros, o mejor dicho, se me ocurre una jerarquía muy aburrida, que es, siempre contesto, el último.
el más reciente, no sé, en este caso, Nosotros dos en la tormenta, que es la novela que publiqué en junio. Pero no porque realmente piense que es mejor, sino porque el tipo que la escribió es más parecido a mí que el tipo que escribió los primeros cuentos hace 25 años. Solo por eso, por esa cercanía. Eh, no porque yo piense que intrínsecamente, esencialmente, lo que hago ahora es mejor. No, solo me es más familiar porque todavía no ha pasado el tiempo, todavía no he cambiado tanto y por lo tanto no me he alejado tanto de ese que fui cuando escribía. Bueno, continuando con esta serie de preguntas, con esta charla y con esta relación entre el fútbol y la literatura, es innegable, es indudable tu fanatismo, tu pasión por el Club Atlético Independiente en Argentina, por su presente que no ha sido tan positivo en estos últimos tiempos. Sin embargo, como buen hincha del fútbol, buen hincha del rojo, para ti, ¿quiénes son las principales figuras del rojo? Y como escritor y como lector, ¿cuáles serían cuáles serían tus principales ídolos literarios? Y más o menos, ¿cómo podrías equipararlos con esos ídolos futboleros que tienes en Independiente o en el fútbol en general? Digo, salvando las distancias, ¿cómo los equipararías? ¿Cómo los compararías? No sé. Eh, Me gustaría, ¿no?, que nos contaras a todos un poquito más sobre esa faceta del aficionado, del fanático, del hincha, tanto de la literatura como del fútbol. En cuanto a mis ídolos, eh, bueno, déjame dividirlos en dos épocas. En mi niñez, por lo que me contaba mi papá Santoro, hago esta aclaración porque casi no lo vi jugar y no lo recuerdo, pero bueno, eh, va más allá de lo que yo necesite recordar, lo gigante de Pepe. Y de los años 70, el Bocha, Bertoni y Pavoni. De hecho, mi primer póster en la pared es Pavoni, es el chivo Pavoni pateando un penal. Y después de los 80, eh, Burruchaga, Marangoni, eh, de nuevo el Bocha, Trocero. No quiero hacer el rezo de la formación del Metropolitano 83 para no fastidiar a los más jóvenes con nuestra nostalgia, pero bueno, va por ahí. Y si tuviera... Ah, y en cuanto a escritores, te diría Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Osvaldo Soriano, pero el Bocha, Cortázar sería. Ahí sería como el dúo magnífico. Bueno, Eduardo querido, con esta me despido, dándote las gracias por darnos una entrevista para nosotros añorada y seguramente valorada con el paso del tiempo. Un gusto que nos podemos dar acá en Futboleros Deluxe. Y quería saber qué significan el fútbol y sobre todo Independiente en la vida de Eduardo Sacheri. Desde ya muchas gracias, te mando un cálido y afectuoso gran abrazo. Que sigas muy bien. Yo creo que siguen significando casi lo mismo, corrijo. Independiente lo mismo. Independiente significa uno de mis amores más absolutos, más profundos, más definitivos y más inalterables, junto con mi mujer, mis pibes, mi familia y mis amigos. Donde sí no es lo mismo, sino casi, es en la parte del fútbol en general, pero por una cuestión básica. Yo amé toda la vida jugar al fútbol. Y ahora tengo 55 años y el fútbol me está diciendo adiós. Eh, y me doy cuenta que mirar fútbol, no Independiente, estoy hablando de mirar fútbol en general, para mí siempre estuvo muy vinculado a jugarlo. Por supuesto, no es que vaya a dejar de mirar fútbol, pero en este momento estoy como mucho más abocado a resolver este duelo de que jugar al fútbol se me va alejando y no solo porque cada vez me cueste más, me duela más y juegue peor, sino porque probablemente por la conjunción de todo eso
bueno, cada vez siento menos entusiasmo para ir a jugar. Y me cuesta mucho lidiar con esa falta de entusiasmo. Continuando ahora con tu labor creadora, es notable, es muy notorio que al tener una formación como historiador, es innegable que algo de la realidad y el pasado se pueda percibir en varios de tus relatos. Pero me llama mucho la atención y nos gustaría que nos relataras, que nos contaras cómo logras ese equilibrio entre la ficción y el hecho o realidad histórica que tienen tus obras para que no se convierta en algo tan artificioso, pero tampoco tan un poco cansino o que se vuelva algo completamente copia fiel o relato fiel de algo histórico. Me gustaría que nos describieras un poco más esa parte del proceso creativo y cómo compaginas tu labor como historiador, que es la formación que tienes, y tu labor como escritor, que es bastante loable. Mira, en cuanto a lo de la realidad histórica, a mí me, yo pienso en general que todos nosotros, no los personajes de una novela, sino las personas, somos en buena medida producto del contexto en el que nos movemos, en el que vivimos, en el que somos. Vivimos en una sociedad, en una geografía, en una economía, en una cultura, con cosas que pasan en la política y nos influyen. Y bueno, en general me interesa que a mis personajes les pase lo mismo. Entonces, bueno, el hecho de ser profesor de historia me ayuda. El hecho de tener 55 años también me ayuda, porque en general mis novelas se sitúan, bueno, eh, entre el siglo XX y el XXI, donde yo también soy testigo. Y además me gusta meterle ese, como ese asuntito histórico de fondo, porque me parece que está bueno siempre interrogarnos sobre la historia, porque es un conocimiento fenomenal para ubicarte en la vida. Por supuesto que una novela, un cuento, no reemplazan a la ciencia histórica, pero agregan algo. Desde con la libertad de la ficción, con la libertad de que no necesariamente es verdad, bueno, algo aportan y creo que viene bien. Bueno, muchachos, Moro, Jorge, Alberto, un placer conversar con ustedes y espero que les vaya muy bien. Les dejo un abrazo para ustedes y para los oyentes. Bueno, muchachos, Moro, Jorge, la verdad que para nosotros fue un honor y un gustazo poder haber entrevistado a semejante personaje, ¿no? Tan querido por todo el mundo y que nos haya contestado todo lo que le preguntamos. La verdad que muy agradecidos con él y muy contentos por cómo quedó todo. Así es, Alberto querido, después de esta maravillosa entrevista con uno de los grandes escritores, no solamente con tema deportivo, sino en general de Argentina y de Latinoamérica, cerramos este programa. Moro, no sé si tengas alguna palabra más que decirnos. Sí, Jorge, Alberto, la verdad un orgullo para nosotros, por lo menos para mí, haber conseguido esta entrevista exclusiva con Eduardo Sacheri, un personaje de las letras, un personaje del fútbol de Independiente de Avellaneda, una gran persona, un tipo de palabra. Así que nada, muy agradecido con el programa que tuvimos hoy, gente querida. Alberto, te paso la posta, así comenzamos a despedirnos. Bueno, esperemos que también le guste a la gente. La verdad que nosotros quedamos muy conformes. Y bueno, esto es Futboleros Deluxe más Crisol Literario. Una fusión extra por única vez porque este personaje se lo merecía. Eduardo Sacheri, un lujo para nosotros tres. Esperemos que lo puedan disfrutar todos. Nos estamos viendo. Yo soy Alberto Lalia y le paso la despedida para finalizar a mis amigos Moro y Jorge. Hasta siempre, gente. Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes, a todos los escuchas, tanto en México como en Argentina y otras partes del mundo. Damos por terminada este Crisol Literario. Un saludo para todos y espero que nos sintonicen en el próximo episodio de Crisol Literarios y no se les olvide sintonizar a Futboleros Deluxe. Bueno, así nos despedimos nosotros tres, tanto Alberto, Jorge ahí en San Luis Potosí, México, y yo, el Moro Ojeda. Nos despedimos de
de este mix entre Futboleros Deluxe y Crisol Literario, no sin antes recordarles que ambos programas pueden ser vistos a través de YouTube y escuchados en la plataforma de Spotify. Les dejamos un abrazo enorme a todos nuestros seguidores, nuestros suscriptores. Los queremos mucho, los apreciamos y todo esto lo hacemos para ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y nos estamos escuchando.